Darío. Bueno, hay un término, un apellido pues muy tedioso de pronunciarlo, incluso él mismo lo considera, ¿no? Vamos a hablar de Steinschreiber, ¿no? Steinschreiber. Entonces, este texto tiene 9 tratados que ya el autor va a dar a conocer, y esto se enfoca a un pensamiento crítico. ¿Ya? Hay una intersubjetividad, porque lo que incide aquí es en un método implícito, a un análisis que le conlleva obviamente a complementar con la realidad. Entonces hoy tenemos, digamos, la suerte de contar con el autor, quien va a vituprar en su integridad. Entonces vamos a recibir con fuertes votos de aplausos al doctor. Bueno, ante todo es muy especial y además me llena de mucha alegría poder estar aquí presente en este tipo de eventos que básicamente congrega una multiplicidad de saberes, una multiplicidad de sentires, y como dijera quizás este epistemólogo Boaventura de Sousa, se genera algo así como una ecología de saberes, no solamente en torno a la filosofía, porque la filosofía entendida en un sentido un poco más amplio es un eje transversal que teje todos los conocimientos humanos. Así es que un Congreso Nacional de Filosofía es tan importante como hacer filosofía misma. Deconstrucción es un libro que nace particularmente del encuentro con este filósofo. Y la afluencia que él tiene, particularmente en Argentina, por su capacidad de divulgación filosófica, llena auditorios o teatros de 500, 600, 800, 1000 personas. Entonces, podríamos considerarlo como un rockstar de la filosofía quizás en la actualidad, y este año visitó la Feria Internacional del Libro de Lima. Así es que ni bien me enteré de ello, pude viajar a Lima y en los últimos días de la feria pude entrevistarme con él, conocernos y reconocernos además, y producto de ese diálogo, producto de esa mancomunión de ideas, producto de ese cuestionar constante, nace este libro. Este libro que titula Deconstrucción, Diálogos con Darío. Así es que yo he preparado una pequeña presentación para que ustedes puedan también conocer un poco más de este libro y para poder ejercer el derecho y el deber a deconstruir. Obviamente la deconstrucción es una propuesta de Jacques Derrida que se inicia en los años 60 y que se ha ido divulgando a través del tiempo. Pero hoy en día a nivel latinoamericano, bajo ciertos prototipos teóricos, políticos, culturales, económicos, etc., y además a partir de una crítica constante al sistema capitalista, se está emergiendo otro tipo de métodos para abordar la realidad. Este libro es una ecología de saberes que representa no solamente el diálogo entre dos amigos, sino también las cuestiones que nosotros venimos a analizar. Bueno, era Germán Gorosito quien hace el prólogo de este libro. Bueno, él es escritor de Neuquén, de la Patagonia Argentina, y hace referencia a la deconstrucción como una herramienta de la militancia subversiva. Y cuando uno lee este tipo de comentarios o de introducción, se pregunta, ¿no? Militancia, pero ¿qué se entiende por militancia? ¿Qué se entiende por deconstrucción? ¿Y qué se entiende por subversivo, no? Esta última palabra ha sido prostituida tanto en el país y también a nivel latinoamericano, que se entiende, ¿no? o se vincula al terror, a la violencia, etc., cuando epistémicamente representa otro tipo de constructo teórico, ¿no? Entonces, militancia, ¿por qué? Porque la deconstrucción es un elemento que nos ayuda a nosotros a poder analizar la verdad no como nos han presentado, sino más bien hacer de esa realidad, desmontar esa realidad, subvertir esa realidad y darle otra explicación, o al menos dar una explicación propia de nosotros, de nuestro contexto, ¿no? Porque estamos viviendo en una época del epistemicidio en la que Europa, Occidente o Norteamérica, etcétera, nos han mitigado bajo pensamientos, y el saber andino, el saber amazónico y el saber de nuestros pueblos originarios, como el pueblo mapuche, los guaraníes y otros, han sido olvidados. Entonces, deconstruir significa justamente
desmembrar la realidad para darle otro giro interpretativo. Dentro del prólogo se manifiesta justamente de que este libro es una invitación, pero no pretende ser un canon de la deconstrucción, es decir, no pretende ser un libro que haga un remarco, ¿no? Que signifique un fluido, un filtro a todo lo que se entienda con deconstrucción. El libro que tienen en brazos o en manos no pretende llenar los estantes de librerías ni constituirse como un canon de la deconstrucción, entendiendo que este último debe causar una lectura deconstructiva y a la vez, como refiere Jacques Derrida, debe y tiene que ser deconstruida, ampliada, subvertida. Es decir, tiene que buscar otro verso, otra versión de los hechos, tanto económicos, sociales, amorosos, religiosos. Jacques Derrida lo deja bien en claro en un libro interesantísimo que yo les recomiendo que puedan revisar. El libro se llama Márgenes de la filosofía y Jacques Derrida menciona lo siguiente: la deconstrucción, se ha dicho ya hasta la saciedad, no es un método, a pesar de su uso equívoco de muchas ocasiones. La deconstrucción, por otra parte, dice Jacques Derrida, se resiste a una definición definitiva. Es sin duda una estrategia de lectura. Y así nace este paradigma, por así decirlo, de la deconstrucción para analizar textos, ¿no? que tengan que ver no solamente con el aparato semántico, lingüístico, etc., sino que tengan que ver también con lo que no está escrito. Y aquí podemos recordar a Jorge Luis Borges, que manifestaba lo siguiente, ¿no? Que él no leía solamente los textos, sino leía lo que no estaba escrito. Y a veces leer lo que no está escrito es hacer filosofía. Construir o destruir. Cuando Darío y yo hablábamos de la deconstrucción, muchos pensaban en será destruir algo para construir algo nuevo. Y muchas veces se ha llegado también a este análisis, ¿no? Pero cuando nosotros decimos deconstruir la familia, no es porque queremos destruir la familia. Destruir el amor no es que queremos destruir el amor. Cuando decimos deconstruir la política, no es que queremos destruir la política y que se vaya al demonio el Estado, sino que lo que nosotros queremos hacer es darle otra mirada a ello, ¿no? Girar la vista, ver los pies de página, observar lo que no está escrito, sentir lo que muchas veces no se siente y ver lo que muchas veces se esconde ante la vista. La verdad es otro tópico que cuando le preguntaban a él qué era la verdad, él manifestaba que no existían verdades sino solo interpretaciones, ¿no es cierto? No, es que el problema no es que todos tengamos una verdad. El problema de la verdad es de que muchas veces se impone una verdad, ¿no? Como lo ha impuesto, por ejemplo, la religión. Y hablando también en términos teológicos, podríamos decir de que la política, entendida como una religión, determina una verdad absoluta. Su libro sagrado, que muchas veces es el ideario del partido, que es la tesis central del partido, las 5 tesis de tal cosa, etcétera, etcétera. Y los que son miembros del partido no pueden renegar de quien dirige el partido, porque es el iluminado, es el que no se le puede cuestionar, es el que no se le puede decir nada. Es decir, existe una religiosidad hoy en día dentro de los partidos políticos y más aún dentro de los movimientos. Eso hay que deconstruir. Deconstruir el poder. Voy a darme la tarea de leer a este filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, en su libro Psicopolítica. ¿Qué dice? Hoy creemos que somos un sujeto sometido, pero somos más bien un proyecto libre que constantemente se replantea y se inventa. Este tránsito del sujeto al proyecto va acompañado de la sensación de la libertad. La libertad del poder hacer genera incluso más coacción que el disciplinario deber. El deber tiene un límite, el poder hacer, por el contrario, no tiene ninguno. El sujeto de rendimiento que se pretende libre es en realidad un esclavo. Este filósofo ha iniciado, es algo así como también un rockstar ahora actualmente en Europa. Bueno, y tiene algunos libros rupturistas. ¿Qué quiero decir con rupturistas? Que rompen con la tradición hegemónica con la que hemos ido entendiendo la sociedad, y manifiesta lo siguiente, ¿no? Que hoy en día ya no se necesita una industria, ya no se necesita una empresa grande para que nosotros podamos estar esclavizados, sumisos, dependientes, oprimidos, sino que nos oprimimos a nosotros mismos. Hoy en día llevamos el trabajo en nuestros celulares y nos autoexplotamos a nosotros mismos. Pero la exitositis,
podemos decir, el paradigma del darwinismo social, de ser cada vez mejor, cada vez más óptimo, de ser cada vez alguien que se distingue del resto, nos ha llevado justamente a autoexplotarnos. Stan River dice, claro que el poder no es tonto, el poder sabe que en su mayor eficacia está en hacernos creer que hay cosas que son incambiables y que no pueden ser de otro modo. Hace un día estuvimos cenando con unos chicos de acá del Congreso y me manifestaban, ¿no? Pero ¿para qué deconstruir si ya todo está construido? O sea, ¿no es más fácil cambiar ciertos preceptos en relación a lo que ya está hecho? ¿Para qué deconstruir, por ejemplo, el amor si hay parejas que viven bien? O sea, ¿para qué hablar de la monogamia? ¿Para qué deconstruir la monogamia si hay parejas que viven bien con sus parejas, ¿no? Entonces, la tarea, justamente menciona Darío, es de que el poder actúa siempre en cuando nosotros pensemos de que no hay poder. En la sociedad disciplinaria de Foucault constaba de hospitales psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas. Pero hoy tenemos una sociedad de gimnasios, torres de oficinas, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. Hoy la gente se sube a su auto y se va al gimnasio para que pueda correr en una máquina. Fíjense la disrupción que existe, ¿no?, en el comportamiento humano. Manuel González Prada manifiesta lo siguiente: nada corrompe ni malea tanto como el ejercicio del gobierno, por momentáneo y reducido que sea. ¿Hay algo más odioso que un niño vigilado por sus condiscípulos, que un sirviente haciendo el papel de mayordomo, que un jornalero desempeñado el oficio de caporal, que un presidiario convirtiéndose en guardián de sus compañeros? Esto lo dice Manuel González Prada en Anarquía. Desde una postura monoteísta, monotarea, monovisión, unidimensional, de que necesitamos un presidente regional, necesitamos un presidente de la República, necesitamos un Congreso de la República, aunque no nos representen nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hablamos de deconstruir el gobierno, también hablamos de deconstruir el poder. Y es por ello que cuando hablamos de política hay que también establecer ciertos parámetros filosóficos. ¿Quién gobierna a quién? ¿Por qué existe el gobierno? ¿Nos puede gobernar solamente un cerebro? 2, 3, 5, 10 cerebros a una cantidad infinitesimal de habitantes. Entonces cabe preguntarnos esa realidad. Porque la monogamia no solamente se basa en amar a una persona, sino se basa en saber qué existe detrás de ese amor hacia una sola persona. Hablar de la monogamia, hablar del amor, no solamente significa hablar de sentimientos, emoción, pasiones, neurocientíficamente hablando, de algunas segregaciones del cerebro, de algunas segregaciones del cuerpo humano, etcétera, etcétera. No. Lo que nosotros manifestamos con Darío es de que hablar del amor significa deconstruir el amor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político y desde el punto de vista también filosófico. Porque el amor está vinculado con todo este engranaje que nosotros conocemos como el capitalismo. La monogamia es un proyecto socioeconómico, cultural, que hace que las personas vivan cómodamente con su pareja, tengan una familia, compren sus carros, compren sus casas, se vayan de viaje, hagan compras los fines de semana en los mercados y no tengan el espacio, el tiempo o la necesidad de ir estando con otras personas, de crear otros versos, de crear otros poemas, de poder conocer un poco más de la multiplicidad de la gente. Marco Aurelio de Negri tiene una frase muy ilustrativa sobre este sentido que me gustaría que podamos conocer. Se pregunta Marco Aurelio: ¿se puede amar a más de una persona al mismo tiempo? Para averiguarlo hay que tener en cuenta 4 puntos. 1. La definición de amor. Esta definición de amor varía en relación a los contextos en que nosotros estamos irrumpiendo. 2. La capacidad de amar. O sea, ¿qué dice Marco Aurelio de Negri? Que aquella persona que tiene más de una pareja es el que en realidad tiene capacidad de amar. Porque hay que establecer tiempo, hay que establecer espacio, hay que establecer economía, etcétera, para amar a más de una persona. Entonces, este segundo punto, la capacidad de amar, nos demuestra justamente ello. 3. La posibilidad de que una sola persona a la que precisamente amamos satisfaga todas nuestras expectativas e ilusiones. Es la idealización de una persona, ¿no? Creer de que un ser humano nos va a llenar
todas las expectativas que nosotros tenemos. Pero eso es incierto, porque si nosotros concebimos esa idea, estaríamos hablando de una unicidad, de una unidireccionalidad del amor que no existe, porque somos muchos, somos varios. Finalmente, para terminar, quisiera hacer una breve reflexión. Me gusta citar de un tiempo aquí a un filósofo transgénero, Paul Beatriz Preciado. Vivimos también bajo una hegemonía epistémica binaria. La gente nos ha hecho creer de que tenemos que ser negros o blancos, varones o mujeres, buenos o malos. Son cárceles epistémicas en las que nosotros nos hemos situado gracias a la dualidad de la filosofía que se ha tejido hace mucho tiempo. El sexo y el género han ingresado en estas cárceles epistémicas y no han dado otras posibilidades para que las personas que tengan otro tipo de orientación puedan tener un nombre o una categoría. Paul Beatriz Preciado, en su libro Un apartamento en Urano, Crónicas del Cruce, manifiesta: no soy una mujer, no soy heterosexual, no soy homosexual, no soy tampoco bisexual, soy un disidente del sistema género-sexo, soy la multiplicidad del cosmos, encerrada en un régimen epistémico y político binario, gritando delante de ustedes: soy un humanista en los confines del capitalismo tecnocientífico. Judith Butler y Paul Beatriz Preciado en esta parte que se ha titulado Deconstruir la identidad sexual. Entonces, en suma, deconstruir es girar la vista, es poder entablar otro tipo de análisis, es poder situar los ojos donde muchas veces no se pone para poder analizar esta realidad tan compleja. Muchas gracias. Han sido las palabras de Juan Jesús Guedes Porras. Vamos a pasar a la siguiente etapa, a ver si hay una pregunta e inquietud. Hacerte una pregunta breve. ¿De qué manera podría en la actualidad percibirse ya lo que acabas de mencionar, la deconstrucción, en una realidad como la nuestra, ¿no? Por ejemplo, si es algo implícito que va más allá de lo que uno tiene literalmente, ¿no? En forma filosófica, si nuestra realidad cuenta con una buena población, casi el 70%, donde quizás no hay esa oportunidad para muchos, en cuanto a educación, en cuanto a la cultura, en cuanto a la economía, en cuanto a lo social, incluso políticamente. Pues, ¿cómo podríamos de repente ver esa posición? Claro. Sí, bueno, yo agradezco la pregunta. Y la solución o la salida ante esta precariedad económica, social, política, cultural es generar justamente este tipo de espacios, y más aún espacios donde se pueda situar una multiplicidad de saberes. Lo ha hecho Edgar Morin, por ejemplo, este filósofo francés, tiene su multiversidad. O sea, ya en Europa o en algunas partes del mundo, la universidad que teje la universalidad de los conocimientos ya se ha dejado atrás y se está preponderando la formación justamente de estos espacios a través de multiversidades. Otro caso, ustedes pueden situar ahí, es el caso de Michel Onfray, que es un filósofo francés que ha constituido justamente por la precariedad en Francia de la economía, de la cultura, de la sociedad, de la política en sí misma, una universidad popular. Entonces, este filósofo desarrolla justamente esta propuesta para poder hacer de que las personas que menos tienen puedan empezar a estudiar filosofía, a estudiar otras artes, otras ciencias, sin tener la necesidad de pagar. Y finalmente Darío ha fundado o ha sido parte también de un espacio en Argentina que se llama la Facultad Libre. La Facultad Libre se sitúa en teatros, en la que no necesitas dar un examen de admisión y puedes aprender libremente diversos temas. Entonces la solución es voltear la vista. O sea, muchas veces pensamos de que el Estado es el que va a situar una solución a esta situación precaria. No. O sea, la naturaleza del Estado se configura para que justamente las cosas se mantengan como están ahora. Lo que tenemos que hacer es olvidarnos de eso y generar otras propuestas.
como lo ha hecho Fray, como lo ha hecho este filósofo Morán y como lo ha hecho Darío, ¿no? Es quizás una tarea pendiente. Eso es algo que acá y en la gran parte del mundo, pero a nosotros nos interesa en el Perú, se ha perdido. Justamente acá en el Congreso se ha hablado cómo va a ser para que la filosofía sea atractiva, pero él logra hacerlo. Yo pienso, no sé, y ahí va mi pregunta, si tú piensas lo mismo, que los filósofos, aparte de que tenemos que estar en la academia, enseñamos esas cosas, deberíamos de volcarnos hacia afuera y hacer como Darío Sánchez, acceder a las grandes mayorías, aprender las estrategias, porque los filósofos mayormente no estamos preparados, para eso somos medios sociales, ¿no? Pero aprender esas estrategias de llegar al gran público, porque personas como él son las que van a salvar la filosofía, porque si se van a quedar en la academia va a morir, pero personas así que tienen esa capacidad y que nosotros deberíamos aprender. De Darío, y justamente Darío llena teatros, llena estadios, llena universidades con estudiantes, no porque tiene el cabello largo ni porque se hace una cola, ¿no? Sino porque ha hecho de la filosofía traducible al ser humano, ¿no? A la gente común y corriente, y también a los estudiantes que quieran saber un poco más de la filosofía. Es decir, ha ejercido sin querer una didáctica de la filosofía. Ha desarrollado una metodología conjuntamente a una ontología de la filosofía. Ha desarrollado una metodología de técnicas, estrategias, procedimientos, etcétera, de cómo hacer filosofía. Va a tener que necesitar ir a un teatro, ir a un café, ir a una taberna para que pueda entender un poco más de filosofía. Entonces, como dice la doctora, yo considero adecuado de que debemos buscar salir de la academia, ¿no? Tratar de salir de la academia para reinventar otra academia. Como dice Michel Onfray también en algún momento, salir de la caverna para generar otro jardín del conocimiento. Bueno, es mérito salir al espacio libre, crear la educación libre. Argentina se ha caracterizado en eso. Años atrás, por los años 80, por ejemplo, a tal Feynman, ¿no? Que tiene un programa televisivo, porque interesante y didáctico desarrolla lo que es la filosofía, desde digamos, del TV hasta el público, ¿no? Muy bien, entonces se le agradece al doctor.